Okay. Buenas noches, profesores. Palomares Carlos y Álvarez Josué. Mi nombre es Aimel Milagros Alcaumán Torres y mi compañera de trabajo es Pacheco Arce Kensley. En esta oportunidad ambas somos de la carrera de Economía y Negocios Internacionales y nuestro tema es aplicación de la ley de Third en la economía peruana y su balanza de pagos. Siguiente. Para la introducción, en estas últimas décadas la economía se ha visto en subidas y bajadas, ya sea teniendo resultados satisfactorios o negativos, debido a que hemos pasado por distintas crisis, como políticas, sanitarias, económicas, entre otras. Asimismo, sabemos que pese a todo esto, nuestras exportaciones e importaciones de bienes primarios y secundarios han sido las que han estado soportando el crecimiento del PBI. Para esto, hemos tenido diferentes fluctuaciones de precios y tipos de cambios, los cuales han generado que haya una influencia en la producción, desempleo y materias primas, porque para la producción las empresas pues compran sus materias primas y estas se han elevado los costos. Entonces, para las exportaciones sí ha generado un cambio positivo debido a que han tenido mayores ingresos. Sin embargo, para las que son importadoras, pues no, porque se las ha visto muy costosas y para poder vender los costos también han incrementado. Sin embargo, si es que existe una crisis futura, una nueva crisis aparte de la que ya estamos pasando, pues tendríamos resultados también negativos, porque afectará en gran magnitud a la estabilidad económica. Para esto, tenemos que nuestra situación en sí se vuelve incierta, ya que se vienen las elecciones presidenciales y pues todo esto en un largo plazo afecta a nuestra economía. Es por eso que para nosotros mantener un balance, necesitamos también mantener e incrementar la inversión extranjera y seguir exportando. Pero también tenemos que fijarnos en los productores, ya que ellos pertenecen a esta economía interna, los cuales para que puedan tener un desarrollo eficiente y eficaz necesitan que las industrias sean competitivas, pero con tecnología avanzada. Asimismo, para sostener la sostenibilidad en la balanza de pagos, se debe dar una expansión económica en base a la ley de Third. Degradando esta ley, nosotros tenemos a la balanza de pagos y el crecimiento económico, las cuales van a ser variables que van a ser muy importantes, ¿no?, para este trabajo. Para lo cual hemos desarrollado una base de datos estadístico procesada en eViews, de donde se han sacado, ¿no?, también de fuentes confiables como el BCRP. Para esto también tenemos un proceso de planteamiento y formulación de problema basándonos en antecedentes nacionales e internacionales. Y para nuestro planteamiento de objetivos e hipótesis tenemos todo un proceso mediante análisis de datos, contextos y toda esta elaboración del eViews, ¿no?, para poder obtener resultados concretos. Siguiente. Planteamiento de problema. Para nuestro planteamiento tenemos que la crisis políticas económicas y sanitarias con las cuales estamos viviendo son algo que nos van a seguir acompañando durante el resto de años. Sin embargo, tenemos que para nuestro crecimiento económico, en el 2018 tenemos que fue de 3.99% del PBI y se preveía que este iba a seguir incrementándose. Sin embargo, debido a la crisis sanitaria actual, todo eso se volvió incierto y al final tuvimos un resultado para el 2020 de menos 11.15% del PBI. Por lo cual se volvieron a hacer nuevas proyecciones en donde los resultados fueron que para el 2050 el grupo de los países E7 iban a incrementar en un 3.5%. Esto quiere decir que son países en desarrollo como China, India, México, Brasil y no me acuerdo los otros. Pero bueno.
esos países, ¿no? Sin embargo, para los países del G7 solo iban a tener un incremento del 1.6%, los cuales están las grandes potencias como Estados Unidos y Alemania, por lo cual aquí nos dan resultados alentadores de que pudiéramos tener cierto incremento en nuestra economía. Por otro lado, tenemos que la ley de Trewell viene a ser un poco complicada al momento de analizar, debido a que tenemos que funciona de diferente forma para una economía grande y una economía pequeña, ya sea también si es a corto plazo o largo plazo. Por lo que nosotros tenemos que, esta ley estudia básicamente, ¿no?, los flujos de capital. Y para eso también tenemos que estudiar esta relación positiva en el efecto sobre el crecimiento económico de un país. Es por eso que hemos decidido analizarlo con la nuestra. Para eso, en la balanza de pagos, que viene a ser parte de la ecuación simplificada que estamos usando, tenemos a la cuenta corriente, que en nuestro caso, en Perú, ha disminuido en 0.3% para este año, a comparación del 2019, en el mismo periodo, que había aumentado en 1.5% del PBI nacional. Asimismo, tenemos que en 1991 se dio la liberación de la balanza de pagos, pero que generó un efecto para 1994. ¿Qué quiere decir esto? Que solo para 3 años fue positivo la liberación de la balanza de pagos. Sin embargo, a un largo plazo, esta ya no se vuelve positiva, sino negativa, como hablábamos en la introducción. Asimismo, tenemos a un autor ruso que nos dice que X es igual a M. Sin embargo, que esta puede llegar a ser X menor a M. ¿Por qué? Porque esta se viene a ser de acuerdo a la generación o a la reducción de importaciones o del financiamiento del equilibrio, lo cual viene a ser, como estamos planteando, de que no va a haber un equilibrio entre las exportaciones e importaciones. En consecuencia, nos trae que se debe contraer una deuda externa, o sea, o una inversión extranjera directa con solución a corto plazo, y que al momento de terminar esta restricción de la balanza de pagos y el crecimiento económico, vamos a tener nuevos resultados, ¿no? Para esto hemos analizado papers internacionales y, bueno, en nuestro caso también 2 papers nacionales, que son nuestros papers base. Y para hacer la aplicación de la ley de Trewell, con una reestructuración de esta ecuación para poder analizarlo en un corto y largo plazo y se puedan cumplir. Y a lo mismo que en nuestros papers base. Siguiente. Para la formulación del problema tenemos el problema general, que si existe alguna relación de restricción de la balanza de pagos del Perú en el crecimiento económico peruano en el periodo trimestral comprendido entre 2010 y 2020. Y en los específicos tenemos ya en cuanto a sus variables, si es que las exportaciones presentan una relación significativa con el PBI peruano en el periodo trimestral comprendido entre el 2010 y el 2020, las importaciones presentan una relación significativa con el PBI peruano en el periodo trimestral comprendido entre el 2010 y el 2020, y así, entre otras, con referente al tipo de cambio, al PBI peruano, al PIB también de Estados Unidos que estamos analizando con el PBI peruano, y en los flujos de capital y el PBI peruano, en el mismo periodo. Siguiente. Justificación del problema. Bueno, para justificar nuestro problema tenemos que, si bien tenemos 2 investigaciones previas en el contexto peruano que han analizado, estas no han llegado a ser analizadas hasta la actualidad. Ambas investigaciones solo se han analizado hasta el 2010, por lo que este es un periodo claro, han sido análisis de largo plazo, pero el que queremos analizar sería el primero en ser analizado desde el periodo 2010 hasta la actualidad, ya que estos 2 han sido los únicos que han sido analizados hasta el 2010 con respecto a la aplicación de la ley de Trewell. Asimismo, nuestra data actual servirá para investigaciones posteriores, como les decimos que es la única en este periodo. O sea, a partir del 2010 es la única investigación que se estaría haciendo de esta ley de Trewell aplicada en el crecimiento económico.
y para así que ellos también puedan contrastar los resultados que se han tenido en los años anteriores con el periodo que estamos analizando. Además, también ayuda a los hacedores de economía, hacedores de políticas públicas enfocados en el crecimiento económico del país. Y además que tenemos un aporte metodológico que es el uso del software de Livius, ¿no? Aplicando nuestro modelo, todas las variables y la base de toda nuestra data en esta para así obtener nuestros resultados. Gracias. No, disculpe. Y por último, voy a presentar los antecedentes. Para esto tenemos a Perrotini, en el 2002, nos habla en un marco global de los casos de México y América Latina. Para esto, él hace un análisis econométrico, en donde pues analiza acerca de cómo esta ley aplica en el caso de México y América Latina en un largo plazo. Y pues al final sí, de acuerdo a las hipótesis que ellos analizan, cumple con la ley, es aplicada y tiene relación la balanza de pagos con el crecimiento económico. Según García y Quevedo, en el 2005, ambos analizan en el caso de Colombia, en el periodo de 1952 al 2000, usando una metodología econométrica con una base de datos con respectivas variables. Para eso, bueno, también ellos al final cumplen, ¿no? Cumple con el objetivo que tenían. Porque ellos usan, por ejemplo, el PBI de Colombia como variable dependiente y el crecimiento del PBI, y como variable independiente usan las exportaciones, la elasticidad de ingreso, el precio de la demanda de las exportaciones, también usan la elasticidad de ingreso, el precio de la demanda de las exportaciones y la tasa de cambio real, esas como variables dependientes, ¿no? Y de ahí tenemos a Mattesans, Álvarez y Candaupat en el 2007, que ellos analizan dos casos, el de México y el de Argentina, en un periodo de 1968 al 2003. Para esto ellos hacen un análisis si es que hay una relación o un dinamismo entre la balanza de pagos y el crecimiento de ambas economías. Y al final ellos demuestran que el modelo que han usado de la ley de Stewart sí aplica. O sea, aplica en la balanza de pagos para explicar el crecimiento económico. Y que pese a las crisis que ambos países han pasado, sí llegaron a ser positivos sus resultados. Por otro lado, tenemos a Ríos en el 2011, que ya es del caso peruano, el primer caso que se analizó, que fue el del 1970 al 2010. Para esto ellos tuvieron como objetivo demostrarse es que el crecimiento económico es que era insostenible en el periodo analizado. Para eso usaron igual econometría y también estadística con una recolección de datos en series de tiempo y lo plasmaron en el software. Y así tuvieron los resultados y al final no coincidía que la ley aplicaba con respecto al contexto peruano. Y por último, en Ordinola en el año 2012, con Perú en el mismo contexto peruano de 1950 al 2010, ellos analizaron con un modelo econométrico, estadístico, y al final los resultados con evidencia empírica se cubre que su hipótesis general y las específicas sí corroboran al final que sí logran corroborar el problema principal, ¿no? De que sí existe una relación de la ley de Stewart con el crecimiento económico en la economía peruana. Gracias.